La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches para todos los asistentes. Son las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio con el webinar del lanzamiento del curso Uso de procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. Le damos las gracias al CPIQ por la colaboración que nos prestan y los dejo con el ingeniero José Ernest Ramírez, quien es el profesor encargado del curso. Entonces, profesor, muy buenas noches, ingeniero. Le cedo la palabra para que inicie la charla. Bueno, Daniela, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, la idea de hoy, por lo que tengo entendido, es que ustedes más o menos tengan una idea de qué se va a tratar el curso. Entonces, simplemente yo les voy a hacer una presentación. Como decía Daniela, pues el título del curso es Uso de procesos avanzados de oxidación. Un momentico, perdón, yo cierro esto aquí. No sé si, a ver, ¿cómo puedo bajar esto aquí? Bueno, voy a ver si puedo cerrar esto aquí un poquito. No, no es así. Bueno, es que no veo toda la pantalla, pero bueno. En la parte izquierda, bajo el micrófono, en el último botón es el modo pantalla completa, en el comando de la plataforma. Después del micrófono, ya Sí, lo... abajo, más abajo, en el último botoncito, es como un cuadrado, ahí sale ver el modo pantalla completa. Espérate, yo lo pongo aquí. Convertir, consejo Sí, profesional. creo que Eh, no, disculpa, no lo veo. Yo quería era quitar todos esos mensajes que me aparecen ahí, pero bueno, eh, no importa. bueno, La idea es mostrarles a ustedes básicamente los 5 ítems que ven ahí, porque este curso, a quién va dirigido, pues un poco hablarles de mi trayectoria como profesor, de qué se trata el curso. Ahí les voy a mostrar las unidades que vamos a ver en el curso, que son 4, y no necesariamente tienen que ir en ese orden que allá aparece. Y finalmente, ¿cuál es la metodología? Pues como este es un curso muy teórico, pues va a ser más que todo de que yo haga la parte de exposición y damos algún tiempo para las preguntas. Antes de presentar el curso como tal, pues yo les quería comentar que el curso estaba inicialmente planteado para hacerlo del 13 al 17 de agosto, pero pues debido a que se me presentó un viaje, yo el 17 de agosto no estaré en la ciudad de Bogotá. Entonces yo les quería proponer que trabajáramos de lunes a jueves, 2 horas y media cada día. No sé si les quede muy difícil, lo tratamos de hacer 2 horas, 2 horas y cuarto, máximo 2 horas y media por día, y podría ser de 6:30 a 9 o de 7 a 9:30. Pues ya ustedes de pronto a través de Daniela se hace una encuestica ahí para ver qué se les facilita más, si que hagamos el curso de 6:30 a 9 o de 7 a 9:30. Entonces quería plantearles ese favor para que trabajemos de lunes a jueves. Bueno, entonces empecemos un poco eh, hablando de por qué pues, se ha planteado la realización de este curso. Obviamente, pues todos sabemos que la problemática ambiental con respecto al agua hoy en día es grave. Estamos hablando de que hoy en día tenemos una escasez de agua muy crítica en muchos países, inclusive en algunos continentes como África. Hay países como Kenia y otros países de África que no tienen definitivamente un acceso, y por eso el segundo punto es de falta de accesibilidad al agua. Eh, También debido a que hoy en día pues la industria ha crecido de una manera desmedida, el deterioro en la calidad del agua se ha notado mucho, y con un agravante que hoy en día se han encontrado otro tipo de contaminantes que son mucho más difíciles de degradar. Por eso se plantea el uso de unos procesos avanzados de oxidación que están muy, llamémoslo a la moda, porque muchos países como en Europa, por ejemplo, países como España o países como Alemania, inclusive ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen procesos avanzados de oxidación.
igual en Estados Unidos, en países como Japón. Aquí en Colombia el proceso es muy incipiente, pero ya se encuentran algunos procesos avanzados de oxidación. Por ejemplo, hace muy poco que fui con mis estudiantes de ingeniería química a, a, a los ingenios en la zona del Valle, encontramos algunos procesos fotocatalíticos solares muy interesantes, particularmente en el ingenio Río Paila. Vimos una planta de tratamiento que ya trabaja con sistemas solares. Cuando uno se va para ciudades como Cartagena, ya también se encuentran algunos sistemas que son bastante novedosos. Y eso también pues es debido a que efectivamente pues estamos viendo que la calidad del agua ha disminuido y eso pues requiere otro tipo de tecnologías que no son las convencionales. Otro de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con la parte del gobierno, ¿no? En el gobierno no se toma muy en serio la gran problemática que tenemos hoy en día con el agua. En países como Colombia, la verdad, la gente cree que no pasa nada, pero cuando uno se va para países como España, en ciudades como Madrid, por ejemplo, donde ellos tienen que inclusive traer agua del mar, sabiendo que ellos no están cerca al mar, y hacerles procesos de desalinización al agua, que son muy costosos, porque cuando ustedes se dan cuenta, pues Madrid es una ciudad casi desértica. Inclusive uno queda aterrado con el precio de una botella de agua. Una botella de agua ya está entre 2 y 3 euros. O sea, casi mucho más costoso que un litro de gasolina. Entonces estamos viendo que en el mundo va a haber en un futuro una gran problemática con respecto a, al agua. Finalmente, pues uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día también es el aumento desmedido de la población mundial. Ya estamos llegando a los 8.000 millones de personas a nivel mundial y eso implica pues mayor consumo de agua y obviamente mayor contaminación del agua en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista doméstico, ¿sí? Y luego vamos a ver que ese tipo de procesos o de tratamiento de aguas, pues son un poco diferentes porque obviamente los contaminantes son diferentes. También una cosa muy interesante es que hoy en día pues aparecen nuevas tecnologías y ahí es donde aparecen los procesos avanzados de oxidación. Pero eso también es debido a lo que yo les comentaba ahora. Si ustedes observan ahí el ítem 4, ese ítem se hace referencia a que hay una detección de moléculas contaminantes recalcitrantes. Eso se refiere a que son moléculas muy difíciles de degradar. Nosotros tenemos un proyecto en la universidad y ese proyecto lo que estamos haciendo actualmente en este momento es solamente detectando las moléculas contaminantes más importantes, por ejemplo, en el río Bogotá. Y tomamos algunos puntos muy críticos y hemos encontrado, por ejemplo, moléculas como el acetaminofén o moléculas como la amoxicilina. Hemos encontrado diclorofenalco. Hemos encontrado ácido dicloroacético, es decir, una serie de moléculas que son nuevas, que no existían hace muchos años. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente consume muchos calmantes o muchos analgésicos y está demostrado científicamente que cuando uno se toma una pasta como una aspirina, por ejemplo, o como un acetaminofén para un dolor de cabeza, solamente el 30% de esa pasta se queda en el cuerpo. El resto nosotros lo desechamos. Es decir, que el 70% de esa molécula sale. Entonces eso es muy complicado. Y en Bogotá, en el río Bogotá, ya hemos encontrado sectores específicos donde las concentraciones de ese tipo de contaminantes son elevadas. Y como son moléculas tan difíciles de degradar, pues nosotros esas moléculas no las podemos degradar con tecnologías convencionales. Es decir, una tecnología como una filtración o una tecnología como una coagulación o una tecnología como una oxidación química simple no sirve, no funciona. De hecho, cuando uno va y observa cuáles son las eficiencias de las plantas de tratamiento de aguas residuales en una ciudad como Bogotá, no supera el 40%.
Por eso tienen que tener otro tipo de sistemas de tratamiento. Se han desarrollado nuevos reactores. Hoy en día ya uno habla de reactores fotocatalíticos, ¿sí? Uno habla de reactores que utilizan sonificación, es decir, inclusive reactores que trabajan con ozono, reactores que trabajan con ondas, ¿sí? Son reactores totalmente diferentes, son nuevos reactores, microreactores, estamos trabajando ya otro tipo de reacciones, ¿sí? Y una cosa que ha sido muy importante para nosotros a nivel investigativo es que los métodos de detección y determinación de contaminantes en sistemas acuosos han evolucionado mucho. ¿Sí? No sé, la verdad no conozco bien la formación de la mayoría de ustedes, pero ya hoy en día, por ejemplo, uno utiliza mucho la cromatografía, pero mucho más desarrollada con respecto a hace 10 o 15 años. O, por ejemplo, hay analizadores de carbono orgánico total, o por ejemplo hay sistemas colorimétricos, o por ejemplo hay sistemas de luz ultravisible, ¿sí? Es decir, hay una serie de métodos de análisis totalmente diferentes, ¿sí? Todo eso ha hecho que las tecnologías avancen. Ese sería otro de los grandes aportes que tendríamos en el curso, conocer un poco de eso, de ese tipo de tecnologías. Y también esto está muy ligado a la catálisis, es decir, hemos desarrollado nuevos catalizadores. Esos catalizadores que son específicos para esas moléculas, que son altamente eficientes para determinadas moléculas, para determinados sistemas reactivos. Entonces tenemos nuevas técnicas de preparación de catalizadores. Anteriormente uno preparaba un catalizador utilizando un método de impregnación húmeda, pero tenía muchas dificultades. Una de ellas era que la cantidad de catalizador que se preparaba era muy poco. Uno hablaba de que podía preparar 5 o 10 gramos, pero pues obviamente a la industria no le va a interesar eso. Hoy en día, para ponerles un ejemplo particular, nosotros tenemos un proyecto en el departamento de Nariño y se ha desarrollado una tecnología que nos permite preparar 10 o 20 kilogramos de catalizador. Eso es fantástico, porque eso no se podía hacer hace 15 años. Hace 15 años los investigadores se metían en el laboratorio y hacían un proceso, por ejemplo, de intercalación de arcillas, donde se le colocaba la fase activa del catalizador, que podría ser un hierro, un cobre, un magnesio, un manganeso, lo que fuera. Y ese tipo de preparación era, por un lado, muy tedioso, por otro lado, muy demorado, y finalmente solo se producían pequeñas cantidades de catalizador, lo que era muy malo. Esas nuevas técnicas nos permiten preparar grandes cantidades de catalizador. Eso se basa en que ya entendemos más la catálisis. Hay nuevos conceptos, hay nuevas técnicas para caracterización de materiales sólidos, de las matrices, de las superficies, donde nosotros vamos a hacer ese tipo de catalizador, ese tipo de deposición de material metálico, por ejemplo, técnicas como difracción de rayos X avanzado, o por ejemplo microscopía electrónica de barrido, o por ejemplo microscopía electrónica de barrido pero con alta resolución. Ya uno alcanza a ver en dimensiones nanométricas. Antiguamente hablábamos de milímetros, ¿no? de otras dimensiones, y ya uno tiene otro tipo de observaciones. Uno ya puede entender a través de, por ejemplo, un proceso de infrarrojos o de una técnica de infrarrojos, saber qué sucedió con la preparación de un catalizador. Utilizar una técnica como un análisis termogravimétrico, por ejemplo, o un análisis de área superficial, lo que nosotros conocemos como una técnica BET. Todas esas técnicas nos han permitido a nosotros entender mucho más la catálisis, y al entender la catálisis nosotros entendemos la reacción, y al entender la reacción nosotros ya podemos identificar qué tipo de sólidos nos permiten tener mayores eficiencias con respecto a una reacción determinada o a una molécula determinada, y qué tipo de reactor nosotros podríamos utilizar para ese sistema reactivo. Eso nos va a permitir conocer los mecanismos de reacción, ¿sí? Y una cosa que es muy importante, nosotros trabajamos fuertemente en el desarrollo del conformado de los catalizadores.
Obviamente, ustedes deben de entender que no es lo mismo trabajar con un polvo que trabajar con un pellet, por ejemplo, o que trabajar con un monolito, o que trabajar con un cilindro. Todo eso, una microesfera, todo eso es diferente. Todo eso hace con que la reacción sea diferente, que los reactores sean diferentes, que hayan problemas de transferencia de masa, o que hayan problemas de difusión, o que la reacción sea más lenta. En fin, todo eso lo vamos a entender un poco a través de algunas técnicas de caracterización. Bueno, yo creo que por esa parte, pues está un poco justificado el por qué este curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al por qué vamos a estudiar este curso en particular. Bueno, si no, pues entonces hacemos preguntas al final. Bueno, ¿a quién va dirigido el curso? Bueno, el curso va dirigido ahí yo coloqué pues que podría ir dirigido a gente que está vinculada al gobierno, que trabaje en un ministerio, o que trabaje en una secretaría de medio ambiente, o que trabaje, por ejemplo, en una corporación autónoma, ¿sí? Yo creo que a ellos les interesa saber qué desarrollos nuevos hay con respecto a un sistema de tratamiento de aguas residuales, en particular, ¿sí? En particular hablando de procesos avanzados de oxidación. Obviamente a las personas que están ligadas a la academia, pues obviamente nosotros recibimos de muchas universidades gente que está interesada, docentes en particular, ¿sí? No solo de una universidad, también gente de colegios, ¿sí? Investigación, claro, pues esto nos permite a nosotros hacer mucha investigación. Nosotros trabajamos, por lo menos yo tengo unos 7, 8 estudiantes de maestría vinculados y de pregrado, tengo bastantes que están vinculados a la investigación en este campo. Y hacemos investigación de todo tipo, desde desarrollo de nuevos catalizadores, diseño de nuevos reactores, determinación de sistemas reactivos, mecanismos de reacción, cinéticas de reacción, no, mucha cosa que se puede hacer en términos de investigación. Y la industria puede ser la más interesada. Yo creo que la industria, ellos quieren tener nuevos sistemas porque saben que la ley que viene es muy estricta, va a ser muy estricta, va a ser mucho más estricta que lo que tenemos hoy en día en términos de los vertimientos, ¿sí? En términos de lo que ellos generan. Ahora tienen que pensar en cómo van a degradar. Nosotros en Bogotá en particular, hablo de Bogotá porque yo trabajo en Bogotá, pero en particular tenemos situaciones muy críticas en algunos sectores industriales, por ejemplo, en el sector de la curtiembre. Es muy grave la situación para ellos. Ellos generan grandes cantidades de aguas contaminadas. El sector textil, crítico. El sector químico en general, mucha generación de sustancias o de aguas contaminadas con contaminantes fenólicos, por ejemplo. Hay muchas aguas en la industria o en la agroindustria, por ejemplo, contaminadas con pesticidas, con herbicidas en general, ¿no? En fin, hay en términos industriales, pues todo lo que son ingenieros químicos, ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, en fin, biólogos, químicos. Yo creo que les caería bastante bien un curso de este tipo como para contextualizarnos en la situación actual con respecto a lo que son las nuevas tecnologías, lo que son los procesos avanzados de oxidación y la situación actual que tiene Colombia, que particularmente sabemos que es muy crítica con respecto a las plantas, por ejemplo, o los sistemas de tratamiento de aguas que hay en el país, que son muy pocas. Hay muchos municipios que inclusive no tienen ningún tipo de tratamiento de agua residual para sus aguas contaminadas. Bueno, pues mi nombre es José Ernesto Ramírez Franco. Yo soy profesor de Ingeniería Química desde el 2008 en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Tengo un doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Porto, en Portugal. También tengo una maestría en la Universidad de Sao Paulo, también en Ingeniería Química. Soy ingeniero químico de la Universidad Nacional, de sede de Manizales. De pronto ya detectaron que mi acento es un poquito diferente al de Bogotá. He escrito algunos artículos científicos publicados en algunas interesantes revistas de carácter internacional.
Obviamente yo les voy a compartir algunos de esos artículos y uno de los trabajos que vamos a hacer aquí es que yo les voy a dejar algunos artículos a ustedes para que los lean y los discutamos en alguna parte de las 4 charlas que vamos a tener la semana del 13 al 16. También he escrito algunos capítulos de libro, ¿sí? Acabo de publicar uno en Springer. Esos sí no los tengo disponibles porque esos libros tienen uno firma como unos derechos de autor y ahí sí más difícil conseguirlos. Yo tengo un grupo de investigación, que es el grupo de investigación en materiales, catálisis y medio ambiente, el cual tiene una categoría A1 en Colciencias. En el último año, en el 2017, fue clasificada como A1, es decir, en la máxima categoría. Les pongo a disposición el grupo de investigación para las personas que estén interesadas en trabajar en el grupo. Yo soy codirector del grupo, el director es el profesor Hugo Sea, que es un compañero también de la universidad y que trabaja en nanotecnología. Ahí el grupo tiene muchos proyectos y pues tenemos espacio para vincular a algunas personas que estén interesadas en trabajar. Ahí me equivoqué, de acuerdo a la clasificación del año pasado, pues yo soy investigador senior, de acuerdo a Colciencias, pues también es la máxima categoría. Pues afortunadamente un trabajo en la universidad hemos tenido la oportunidad de desarrollar unos proyectos muy interesantes. Una cosa que a mí me gusta mucho hacer es que yo trabajo mucho con la industria. Entonces tengo proyectos con CEMES, tengo proyectos con familia, tengo proyectos con Argos, trabajamos mucho en la parte ambiental, básicamente, trabajamos mucho con residuos industriales. En CEMEX en particular trabajamos con materiales de demolición y de excavación que ellos utilizan para la construcción. En familia trabajamos con los desechos que ellos tienen de los lodos papeleros y en particular tenemos unos lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí tengo algunos estudiantes de maestría vinculados. En CEMES tengo un estudiante de doctorado y tengo 2 estudiantes y otro estudiante de doctorado vinculado en un trabajo de Argos, donde estamos haciendo trabajos con el CO2 que se elimina ya y con un material que resulta de la clinkerización. Hasta este mes soy el director nacional del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional, lo que me ha permitido desarrollar unos trabajos muy interesantes en las 8 sedes que nosotros tenemos en la universidad. No sé si sepan, pues nosotros tenemos las sedes en Manizales, Bogotá, Medellín y Palmira, pero también tenemos lo que nosotros llamamos las sedes de frontera, que una queda en Tumaco, la otra queda en Amazonía, la otra queda en San Andrés y la otra queda en Orinoquía. Todas hacen fronteras con diferentes países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, y allí desarrollamos muchos trabajos de carácter ambiental siempre. Dirijo tesis de doctorado, de maestría, de pregrado en ingeniería química e ingeniería ambiental. Y mis áreas de interés son catálisis ambiental. De hecho, tengo un curso en el posgrado en la universidad, en la maestría y el doctorado, que se llama catálisis ambiental. Trabajo mucho en la reutilización de residuos industriales, en el tratamiento de aguas residuales, en los procesos avanzados de oxidación y en el diseño de reactores. Es decir, pues ahí les quería mostrar un poco mi trayectoria. Desde hace 10 años soy profesor de la universidad. Bueno, hablemos un poco sobre el contenido del curso. Entonces, como yo les decía, el contenido del curso, pues yo lo voy a dividir en 4 unidades, pero no significa que como lo estoy mostrando sea el orden. Probablemente, como me toca hacer un poco el cambio, por lo que yo les decía, trabajar de lunes a jueves, la idea sería no hacer específicamente una unidad de caracterización de materiales, por ejemplo, sino que a medida que vayamos avanzando, podríamos ir discutiendo un artículo en el cual se haya hecho una caracterización a un sólido determinado. Ejemplo, vamos a discutir un artículo que tiene como soporte de catalizador un carbón, o como soporte de catalizador una arcilla, o como soporte una zeolita. Entonces, esa caracterización la podríamos ir discutiendo a medida que vamos pasando. Entonces, ¿por qué se le hizo un área específica y por qué hay una diferencia entre una arcilla, un carbón, una zeolita? ¿Sí? ¿Por qué se le hizo un TGA? ¿Por qué se le hizo un infrarrojo? En fin, podríamos irlo haciendo. Entonces, en esta unidad 1, pues básicamente nos vamos a contextualizar cuál es el problema ambiental con respecto al agua. Vamos a discutir un poco los datos más recientes que tenemos. Algunos de ellos
son del 2015, 2014, 2016, porque muchos de ellos, como muchos de ellos provienen del gobierno, es muy difícil tener datos del 2017, no se han consolidado de hecho. Entonces, hablar un poco a nivel mundial, ¿cuál es la preocupación actual? Un poco lo que yo les hablaba hace 10 o 15 minutos. Yo les decía, hoy en día, la mayoría de los grupos de investigación en el mundo se está enfocando en contaminantes emergentes, así se llaman. Son contaminantes difíciles de degradar, contaminantes recalcitrantes. Entonces yo les ponía el ejemplo de la farmacia, de la industria farmacéutica, pero hay muchos más. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos en la universidad un proyecto con glifosato, ¿no? Que para Colombia es muy particular, porque nosotros sabemos que se utilizan en la erradicación de cultivos de coca. Entonces, para Colombia es importante eso, pero para un país como España no lo es. Para un país como España es muy importante la aspirina, ¿cierto? La amoxicilina, ese tipo de sustancias. ¿Cómo se caracterizan las aguas residuales? Es decir, ¿qué tipo de caracterización tiene? ¿Qué se le hace? ¿Para qué sirve un DBO? ¿Para qué sirve un DQO? ¿Para qué sirve un TOC? ¿Sí? Algunas siglas que nosotros utilizamos para hablar de una demanda química de oxígeno o de un carbono orgánico total, para qué se le mide el pH, en fin, la caracterización. Y esa caracterización contrastarla un poco con la normatividad actual, ¿sí? O sea, ¿qué nos exige la norma con respecto al máximo, a la máxima cantidad en ppm de hierro, por ejemplo, ¿sí? O de DQO, así, unas cosas de ese tipo. ¿Y cuáles son las alternativas de tratamiento de aguas? Es decir, ¿cuáles son los procesos físicos que yo me imagino que muchos de ustedes deben de conocer? ¿Cuáles son los procesos químicos que utilizan, los procesos biológicos o la combinación de esas tecnologías? ¿Sí? Lo que uno ve normalmente en una planta de tratamiento de aguas residuales. Un proceso de absorción, que es muy típico, un proceso de filtración, por ejemplo, un proceso de coagulación o un proceso de lagunas, ¿sí? Ese tipo de procesos, todos son muy útiles, pero como yo les decía hace poco, con respecto a los nuevos contaminantes que estamos teniendo hoy en día, puede que no sean efectivos, puede que no sean eficientes, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de los nanocontaminantes. A raíz del surgimiento de la nanotecnología, hasta hace muy poco se estaban desarrollando nanocatalizadores. Entonces, se preparaban catalizadores con pequeñas cantidades de oro, por ejemplo, ¿sí? Como como una fase activa. Y ya se están viendo en las aguas muchas sustancias de ese tamaño, ¿sí? Inclusive en proporciones de ppbs, de partes por billón, muy difíciles de detectar. Y finalmente, pues los contaminantes emergentes, un poco los que yo les comentaba ahora, esos contaminantes que hoy en día son los más importantes. Yo sé que lo he dicho 3 veces ya, pero realmente para las personas que de pronto se van a enfocar en investigación en un futuro, o que están terminando su pregrado, o que están haciendo una maestría, o que trabajan en la industria, darse cuenta que esos contaminantes emergentes hoy en día en muchos países son prioridad. En Colombia se le está trabajando en la norma porque realmente ya sabemos que existen también. En la unidad 2 vamos a hablar un poco de los tipos de catalizadores que vamos a trabajar, ¿sí? Cómo se preparan esos catalizadores, qué tipo de métodos de preparación hay, qué factores físicos hay en esa preparación y cuál es su influencia, y también los químicos. En particular, yo coloqué ahí un ejemplo. Ay, perdón, ahí parece que cometí un error con la numeración. Yo pongo un ejemplo de método de preparación por impregnación, pero pues podríamos ver algunos artículos donde hay, por ejemplo, un método de intercalación, ¿sí? En la intercalación, que es mucho más compleja, pero es mucho más eficiente y es mucho más estable. Le da más estabilidad al catalizador. Es decir, la fase activa, que en este caso es un metal, es más difícil que salga del catalizador. Y si sale, pues eso es malo. Y la impregnación tiene esa desventaja, que la impregnación es muy simple, es un método súper simple de preparación, pero es un método que no es tan eficiente en términos de estabilidad del catalizador. En la unidad 3 vamos a enfocarnos ya en lo que llamamos este curso, los procesos de oxidación avanzada.
los PAOs. Esos procesos vamos primero a hacer una descripción general y los vamos a clasificar, ¿sí? Entonces lo vamos a clasificar, ellos tienen muchas clasificaciones, pero a mí me gusta clasificarlo en dos grupos principalmente. Unos que son procesos que pueden ser muy simples, pero son, ¿cómo les diría? Son simples, pero no son tan eficientes o presentan algunas dificultades. Por ejemplo, en particular cuando uno habla de un proceso Fenton, el proceso Fenton existe homogéneo y heterogéneo. El homogéneo es muy simple, es muy rápido, su velocidad de reacción es fantástica, pero tiene dificultades. Por ejemplo, el Fenton homogéneo solo trabaja en pH muy bajas. Entonces, no es bueno para una empresa que genere un agua contaminada a un pH de 7 o un pH de 8, porque el Fenton es muy eficiente cuando trabaja en pH de 3.5. Entonces, no tiene sentido desde el punto de vista práctico que yo tenga un agua en una industria X con un pH de 7, 8 o 9 y lo tenga que llevar a un pH de 3 o 4. Pues obviamente es un proceso muy costoso. Y ahí es donde aparecen los procesos Fenton heterogéneos. Entonces lo que hace uno ahí es que coge una superficie sólida, una matriz sólida, como un carbón, como una zeolita, como una arcilla, como una sílica, bueno, hay muchos soportes. Coloque yo la fase activa, el proceso Fenton en particular es muy eficiente para el hierro, o para el cobre, por ejemplo, o cuando le coloco luz para el titanio. Y ahí esa ventaja del proceso heterogéneo es que cuando ustedes colocan la fase activa sobre ese sólido, el pH puede aumentar. Entonces ahí sí yo puedo trabajar con un agua que tiene un pH de 7, de 8, y nosotros inclusive hemos encontrado algunos sólidos que trabajan con pH muy altos. Otra desventaja, por ejemplo, del Fenton homogéneo es la producción de lodos, porque cuando ustedes aumentan el pH, como yo les decía, la fase activa más eficiente en el Fenton es el hierro precipita. Entonces, al precipitar, forma unas natas, forman unos lodos. Esos lodos hay que retirarlos y estamos hablando de grandes cantidades de lodos. Es una desventaja muy crítica. Claro, cuando yo tengo el hierro soportado en un catalizador, en un sólido, en una matriz sólida, ese hierro no va a salir del sólido. Eso es lo que yo espero, que no salga, ¿cierto? Y al no salir, pues no se van a formar los lodos, y esa es otra gran ventaja. Entonces, como yo les decía, hay sistemas que requieren energía o hay sistemas que requieren luz ultravioleta, ¿sí? Esa luz ultravioleta tiene una desventaja y es que pues es costosa, ¿sí? Pero ya hoy en día ya uno ve sistemas reactivos que son prácticos, es decir, que existen en la realidad. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Trojan, con J, es una empresa canadiense que trabaja solamente con luz ultravioleta. Ellos se ganaron hace más o menos 4 o 5 años la licitación de las plantas de tratamiento para toda la ciudad de Nueva York. Y yo tuve la fortuna de conocer esas plantas y son fantásticas. Y ellos desarrollaron unos sistemas ultravioleta basados en luz LED que son muy eficientes y no son tan costosas, es decir, no consumen tanta energía como la que consumían hace 10 años. Esa es otra gran revolución. Entonces, solamente trabajando una fotólisis, es decir, una luz ultravioleta con un oxidante como un peróxido o como un ozono, o inclusive solamente con el agua, hay generación de radicales y eso es muy bueno. Entonces, esos procesos que tienen energía, son hoy en día más viables. Hay muchas empresas que le están apostando mucho al uso no de luz ultravioleta, sino de luz visible, y utilizan sistemas reactivos con luz solar. Entonces, cuando uno se va para países como España, hay una zona de España que es Almería. Almería tiene el mayor campo solar de Europa para tratamiento de aguas residuales. Lo pueden buscar por internet, van a encontrar unos campos gigantes donde ellos generan o almacenan la luz solar y esa luz solar la aprovechan para un proceso fotofenton, por ejemplo. Son sistemas reales que existen, es decir,
Nosotros desafortunadamente en Colombia estamos muy quedados en eso, pero como yo les decía, se ven algunas cositas. Nosotros en la universidad trabajamos con reactores solares, ¿sí? He visto algunos trabajos de la Universidad de Cartagena muy interesantes. En Medellín también, en la Universidad de Antioquia, trabajan con sistemas solares. En la de los Andes también he visto algunos trabajos. Es decir, yo creo que los grupos de investigación que estamos enfocados en los procesos avanzados de oxidación, hemos hecho cosas que pueden en un futuro no muy lejano, espero yo, ya tener una aplicación muy práctica. De hecho, ahora estamos preparando el Congreso Nacional de Procesos Avanzados de Oxidación que se va a hacer en Florencia, Caquetá, por si a alguien le interesa continuar en este tema para que se vayan informando. Entonces, vamos a ver esas dos diferencias entre los procesos que no requieren energía y los procesos que requieren energía. Y finalmente, pues vamos a tener una unidad 4 que, como yo les decía, no necesariamente va a ser específicamente esta unidad. Ahí de nuevo me aparece, no sé por qué. Bueno, yo había preparado esto en otro computador. Me aparecen los ítems sin numeración. Entonces, yo ahí nombro algunas técnicas muy importantes. Básicamente, todas esas que están ahí, más otras, nosotros la utilizamos mucho para hacer toda la investigación que tiene que ver con los materiales sólidos. Entonces, ¿qué es una difracción de rayos X? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué información me brinda con respecto a una fase, por ejemplo? ¿Sí? Una fase de un sólido, ¿sí? O qué presenta, o inclusive me puede permitir cuantificar qué es lo que hay en ese sólido. Una microscopía electrónica de barrido es comúnmente conocido como un SEM. Aquí tenemos varios en el país. En la universidad nosotros tenemos física y tenemos en otros lados hay STEM, y ahí nos va a permitir entender un poco la morfología del catalizador. Pero vamos a verlo con más detalle, por ejemplo, a través de una microscopía, de una microfotografía, ver en dónde se ve, por ejemplo, la fase activa, o en dónde se puede ver un poro, o en dónde se puede ver el volumen, o en dónde, en fin, uno puede a partir de un SEM entender un poco el catalizador. El TEM es muy similar al SEM, pero no tiene la misma resolución que tiene el SEM, pero también nos da una información muy interesante. La medición del área específica por un sistema BET, eso se hace en un sortómetro, también tenemos un equipo de ese calibre, y entender un poco la importancia del área específica. El área específica que entre más pequeño sea el tamaño de la partícula, mayor es el área específica. Y entre mayor sea el área específica, mejor es el sistema reactivo, es decir, la reacción puede ser mucho más eficiente, la velocidad de reacción aumenta. Entonces, cuando yo tengo un área específica superior a 100 metros cuadrados por gramo, inclusive los carbones presentan valores entre 500 y 1000 metros cuadrados por gramo, lo que es un valor brutal, pero cuando uno trabaja un sólido como un mineral natural, una ilmenita, por ejemplo, el área específica es de 10 metros cuadrados por gramo, la diferencia es brutal, pero la ilmenita trae dióxido de titanio, pero el dióxido de titanio es fantástico cuando hay presencia de luz ultravioleta. Entonces, es una combinación de muchas cosas. No es porque yo tenga un área específica alta, la reacción es fantástica, no. Eso no significa. Puede ser fantástica, pero también depende mucho de lo que yo esté depositando en ese material. Entonces, como les decía, el carbón activado, por ser un material tan poroso, normalmente tiene un área específica alto, pero las arcillas ya no. Las arcillas ya tienen áreas específicas bajas. O, por ejemplo, una ceolita. La ceolita, dependiendo como yo la prepare, yo puedo llevarla a un área específica alta, un área específica no tan alta. Depende de lo que yo esté haciendo. Y también es muy importante, depende de lo que yo esté degradando. Por ejemplo, un carbón activado, el tamaño de la molécula que yo vaya a degradar es muy importante. Si yo voy a degradar un colorante, y los colorantes tienen unas moléculas gigantoscas, muy grandotas, pero si yo voy a absorber, por ejemplo, un fenol, pues el tamaño del poro de carbón activado debe ser menor que cuando yo degrado o absorbo otro tipo de contaminante. Eso es muy importante, que ustedes relacionen el contaminante con el tipo de sólido y con el tipo de catalizador. Y eso me lo permite
a partir de el conocimiento de estas técnicas. Un infrarrojo, la información que me brindan los infrarrojos es fundamental. Por ejemplo, cuando yo hago una impregnación, en esa impregnación yo coloco una sal. Ejemplo, si yo necesito hierro, coloco una sal de hierro. Imagínense que yo coloco un sulfato de hierro. ¿Y cuál es? A mí no me interesa dejar el sulfato. A mí lo que me interesa es dejar el hierro. Y una de las técnicas que yo utilizo para efectivamente comprobar que el sulfato se me fue es a través de un infrarrojo. El infrarrojo me puede medir antes de la impregnación, durante la impregnación y después de la impregnación. Antes de la impregnación no debo tener sulfatos. Durante la impregnación debo tener sulfatos. Y después de la impregnación no debo tener sulfatos. ¿Qué debo tener? Un pico de hierro, ¿sí? Y eso es muy fácil de determinar a partir de un infrarrojo. Y aquí hay otras que no aparecen. Por ejemplo, un TGA. Un TGA me da una información fundamental. ¿Cuánta masa pierdo yo a medida que yo aumento la temperatura? Porque la mayoría de las preparaciones de catalizadores se hace a temperaturas altas, inclusive superando los 400 o los 500 grados. Hay unos que inclusive llegan a los 900 grados Celsius. Entonces, un TGA me permite a mí determinar en cierta temperatura qué masa perdí en términos cuantitativos y qué tipo de sustancias estoy perdiendo a esas temperaturas. Estoy perdiendo agua, estoy perdiendo hidroxilos, estoy perdiendo, por ejemplo, orgánicos, ¿sí? Eso me lo va mostrando. Bueno, esas son las 4 unidades que nosotros, o que yo tengo planteado a ver, yo quiero ser muy claro, este no es un curso de tratamiento de aguas residuales, este es un curso de procesos avanzados de oxidación para tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Es decir, yo me voy a enfocar mucho a los procesos avanzados de oxidación, su caracterización y la preparación o el tipo de catalizadores que yo utilizo. Inclusive hablar mucho de los reactores que se utilizan para este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, porque es que puede haber una confusión. Que está hablando siempre de agua. No, a mí me interesa que ustedes entiendan un poco el tipo de agua, el tipo de molécula, qué tipo de proceso voy a utilizar, pero dentro de los procesos avanzados de oxidación, porque utilizo un fentol, porque utilizo una fotocatálisis, porque utilizo un fotofentol, porque utilizo un heterogéneo y utilizo un homogéneo. Es ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, finalmente pues les quería mostrar la metodología que yo quiero utilizar. Yo no quiero que se me aburran porque esto es muy teórico y pues yo ya pues afortunadamente llevo 10 años dictando clases y yo sé que cuando la cosa es muy teórica a veces uno se aburre, más estos horarios son muy complejos porque la gente llega cansada, la gente llega después de trabajar ya con ganas de hacer otras cosas y yo lo entiendo porque yo también trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces la idea mía que yo tengo aquí es, todo esto es teórico, vamos a mostrar toda la parte teórica y vamos a hacer una primera parte teórica de 50 minutos, vamos a dar 10 minutos o para que ustedes me hagan preguntas, ¿sí? A veces, yo por experiencia sé que a veces esos 10 minutos no son muchos, podríamos alargarlos hasta los 15. Ahora, como les recuerdo que yo esto lo había planteado para 2 horas, pero les recuerdo que les estoy explicando que el curso va a ser de lunes a jueves, 2 horas y media por día, entonces podríamos hacer 1 hora de parte teórica, otra hora de parte teórica y 15 minutos en cada caso de preguntas, ¿sí? Para que ustedes también pues participen del curso. Yo pues normalmente utilizo algunas lecturas que les voy a compartir a ustedes, algunos artículos científicos, unos escritos por mí y otros no, otros son de otros autores. Algunos videos se muestran a ratos para que ustedes vean, por ejemplo, cómo funciona un sistema reactivo determinado. Algunos ejercicios, ¿sí? Y otro tipo de metodología que yo me imagino que ustedes están acostumbrados, porque me imagino que la mayoría de ustedes ya han pasado o están pasando por alguna universidad. Entonces, nada, yo tenía más o menos programado 40-45 minutos como para presentarles a ustedes de qué se trata el curso y quería pues ya que Daniela modulara un poquito ahí, moderara para que ustedes me pregunten o no sé,
Si tienen alguna duda con respecto a si el curso es lo que ustedes esperan o si tienen alguna duda con respecto a algo que se me haya pasado. Entonces le doy la palabra a Daniela. Listo, ingeniero, entendido. Muchísimas gracias por la presentación. Pues en este momento los invito a todas las personas que se encuentran conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos dos opciones para preguntar. Una es en la parte de la pantalla, en la parte derecha, encuentran una sección que dice preguntas donde pueden redactar sus preguntas de forma escrita y pues yo hago la transmisión de manera oral hacia el ingeniero. O la siguiente forma que pueden utilizar es a mano izquierda, debajo de, perdón, en la mano izquierda, ustedes tienen una mano, como una mano levantada, la oprimen y con eso yo les abro el micrófono y les doy la palabra para que hagan sus preguntas de forma oral. Pues ingeniero, en este momento tenemos una pregunta de Karel Sánchez. Ella pregunta que si usted va a compartirles algún tipo de bibliografía para encaminar o profundizar. Sí, efectivamente, yo tengo preparado alguna información de carácter bibliográfica. Tengo algunos artículos científicos que yo no sé cómo se hará, me imagino que te los mando y tú se los envías a ellos o no sé si yo lo puedo hacer a través del sistema, la verdad no sé, pero bueno, la cuestión es que te los mando Sí, señor. y sí, tengo artículos y lo otro es que yo les puedo dar alguna bibliografía de libros para que ustedes busquen, ¿sí? Los busquen porque esos libros sí ya es más difícil. Pero sí, sí tengo muchos artículos, estoy hablando de entre 10 y 15 artículos más o menos. Ok, sí, señor. Silvia Juliana Niño pregunta que si es posible compartirle el correo del ingeniero por alguna duda que ella tenga. Sí, sí, claro, mi correo, no sé si lo quieren anotar o si hay algún lado aquí donde yo lo pueda escribir, pero mi No, correo es ingeniero, sí. J, ¿cómo? Yo lo escribo y se los envío a ellos. Ah, tú lo tienes, ¿no? Sí, es JH Ramírez. ¿No lo confirmo, por favor? FRA, JH Ramírez. JH Ramírez, FRA, FR. arroba, unal.edu. Com. Sí, señor. Entonces ahí yo les comparto a través del chat el correo del ingeniero para las personas que quieran dirigirse a él personalmente. Sí, como yo les decía al principio, inclusive les hacía la invitación, si alguno quiere conocer algún proyecto o algo más particular con respecto al grupo de investigación, con mucho gusto, o si me quieren consultar una cosa en estos términos del proyecto o del curso, pues no hay problema, me pueden escribir. Ok, ingeniero. Amilcar Diego pregunta que si se va a hablar sobre el dimensionamiento de una planta piloto de oxidación. Mm, es un tema muy interesante. Lo hemos hecho en, por ejemplo, el proyecto que tenemos en Nariño, ya estamos en la parte de diseño y de dimensionamiento, pero realmente yo no creo, yo voy a intentar, pero yo no creo que nos dé mucho tiempo porque es que los procesos avanzados de oxidación son muchos. Y si nosotros queremos conocerlos, yo creo que y aparte de eso, yo creo que la pincelada que yo les debo dar con respecto a la catálisis es muy importante porque yo no sé, como yo no conozco el grupo, yo no conozco la formación de las personas, yo me imagino, a mí me ha pasado porque yo dicto clases en ingeniería ambiental y a mí me llegan allá biólogos, me llegan ingenieros sanitarios, me llegan químicos, me llegan ingenieros civiles, me llega gente de mucha formación eh, y ellos muchas veces no tienen un conocimiento simple de catálisis. Y a mí me parece que eso es importante para entender los procesos avanzados de oxidación, porque los procesos avanzados de oxidación tienen tanto la parte homogénea como la parte heterogénea. Y si yo no les doy esa pincelada, de pronto se me pierden. Y entonces yo prefiero enfocarme en ese tipo de temas para que no nos salgamos. Más bien, si por algún motivo no alcanzamos a ver nada del dimensionamiento o de, bueno, de lo que nosotros estamos trabajando con respecto a los procesos avanzados de oxidación en la práctica, pues
Él se llama Milcar, ¿no? Él me puede escribir y de pronto pues yo le puedo dar alguna información. Ok, ingeniero, entendido. Respondiendo a la pregunta de Karel Sánchez, quien nos dice que si es posible dictar un curso con mayor duración o que sea algo más avanzado, pues esto depende. Yo supongo que depende también de la acogida que tenga este primer curso y ya para poder entrar a hacerle pues una nueva propuesta al ingeniero. Sí, sí, es probable. Pues yo, como les comentaba al principio, en la universidad, en la nacional, pues yo tengo un curso que se llama Catálisis Ambiental, que es un curso de todo un semestre. Son 4 horas por semana, 16 semanas, es un curso de 64 semanas. Ay, me fui, ¿no? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, no, ahí está, ahí está. Ahí estoy. Obviamente, pues este es un tema muy extenso y es un tema que para dárselos a ustedes en 10 horas, no, les soy sincero y no, es un tema, vamos a ver un tema, una pincelada, ¿sí? Yo les cuento a manera de chisme que no salga de nosotros 36, yo salgo a año sabático ahora, dentro de 8 días, entonces lo más probable es que este próximo año no esté muy vinculado a la universidad, pero obviamente si dentro de un año y medio tenemos alguna posibilidad de hacer algo mucho más, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijiste tú? Más profundo. Sí, más profundo. Claro, lo podríamos hacer. Sí. Entendido, ingeniero. Jacqueline Quintero pregunta que si en algún momento de sus estudios usted ha trabajado con aguas residuales resultantes de los procesos de café. Sí, tuvimos algún trabajo en el eje cafetero en particular, eh, pero la verdad no nos dieron muy buenos resultados porque esas aguas son complejas, no son aguas simples. Y allí trabajamos inclusive en los procesos avanzados de oxidación como un proceso terciario y la degradación, nosotros normalmente en este proceso en particular lo hicimos con la medición del carbono orgánico total y nos daban valores muy altos. Pero es un tema muy interesante para retomarlo. O sea, no, yo estoy hablando de que este tema lo trabajamos hace unos 7, 8 años. Actualmente no he tenido trabajos con aguas de la industria del café. Ok, ingeniero, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ya que pues en este momento pues no tenemos más preguntas, ingeniero. Entonces no sé si pues desee concluir ya la sesión. Bueno, pues nada, o sea, espero que sea pues de interés para ustedes este curso. Es un curso, vuelvo y le repito, a mí no es porque yo lo dicte, me parece que es un curso muy novedoso, muy interesante. Los procesos avanzados de oxidación están muy en la onda actualmente, se utilizan mucho, se usan mucho, y como yo les decía al principio, hay países que los tienen más desarrollados que otros, y la ventaja para mí realmente es que en Colombia estamos empezando con esto. En Colombia hay más o menos 7 grupos de investigación que yo conozco, que son muy activos, que publican bastante en esta área. Uno de ellos es nuestro grupo, pero por ejemplo en química hay un grupo, que es el grupo de la profesora Sonia. En Medellín conozco 2 grupos de investigación. En Cali conozco 2 grupos de investigación. En Cartagena conozco un grupo de investigación. En Manizales hay otro grupo de investigación. Aquí en Bogotá, en la de los Andes hay uno. En fin, yo conozco varios grupos de investigación que están muy interesados. Lo que le quiero decir es que este es un tema muy interesante que que tiene todo lo que la gente está investigando en el mundo, ¿sí? Y que podrían ustedes aprovechar para aprender no solamente de la parte de tratamiento de aguas residuales, sino del fondo de la catálisis como tal, de los catalizadores como tal, de la preparación de los catalizadores. Y aparte de eso, pues yo les voy a facilitar una bibliografía que normalmente pues nosotros publicamos, ¿sí? Y son artículos publicados en revistas de alto impacto a nivel mundial, y afortunadamente pues somos reconocidos como uno de los grupos que tienen muy buenos adelantos en este tipo de procesos. Entonces, nada, los invito, el curso comenzaría el 13. Por favor,
para los que se vayan a inscribir al curso, le comentan a Daniela qué horario les conviene más, si de 6:30 a 9 o de 7 a 9:30. Yo no tengo ningún problema, pues, en dar las 10 horas, que es lo que se está ofreciendo en el curso. Entonces, nada, pues, espero verlos dentro de 15 días. Ok, ingeniero. Muchas saludes a Le voy a dar la palabra un momento a Jorge Gil, que levantó la mano para que haga su pregunta. Entonces, Jorge, tienes el Vale. micrófono activo para que puedas hacer la pregunta. Sí, buenas tardes. La pregunta es referente a... Yo trabajé en algún momento con aguas con colorantes y se hizo pues todo el tratamiento, pues se trabajó a escala laboratorio. La pregunta mía es, ¿qué tipo de análisis se deben o se recomiendan realizar para este tipo de aguas después de realizar el tratamiento? Vale, Jorge, mira, normalmente el colorante es muy engañoso, porque la gente piensa, a ver, en Colombia en particular, lo que más le preocupa a las industrias textiles es cumplir con la norma en términos estéticos, es decir, en la eliminación del color. Dependiendo del colorante, la eliminación del color es relativamente simple, ¿sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con colorantes, nosotros trabajamos con colorantes ASO, y esos colorantes son muy fáciles de degradar, pero son muy difíciles de mineralizar. Y la mineralización significa que tú conviertes tu contaminante en CO2 y en agua. Y esa mineralización normalmente se mide con una técnica como el carbono orgánico total, ¿sí? Con un TOC, o bueno, en español con un COT. Ese COT es un equipo muy interesante, que usted simplemente, eso es un automuestrador, se hace la inyección, usted simplemente coloca la muestra allí y él te da. Entonces, yo te recomendaría dos técnicas. Una, que es por bueno, por colorimetría, lo puedes hacer por colorimetría utilizando un espectrofotometría. Lo puedes hacer por espectrofotometría, pero esa espectrofotometría es solamente para que tú mires el espectro y tú veas cuál es la degradación del colorante como tal. Pero tú tienes que mirar la mineralización también, y esa la puedes hacer por carbono orgánico total. La puedes hacer tanto por COT, por ejemplo. El COT se puede hacer tanto en un equipo como utilizando también un kit que venden, ¿sí? Pero yo te recomiendo el equipo. Si conoces, por ejemplo, hay muchos laboratorios acreditados que tienen el COT, el carbono orgánico total. Para mí esas dos técnicas bastarían. Si no, pues también puedes hacer una cromatografía en la cual puedes ver los picos, puedes ver los espectros también. Eso es muy relativo, la cromatografía ya es algo mucho más específico, es mucho más costoso, y aparte de eso, pues te permite obtener un posible mecanismo de reacción, porque él te permite ver qué tipo de sustancias se están generando como productos intermediarios. Entonces, si quieres algo simple, espectrofotometría. Si lo quieres complementar, que lo recomiendo, carbono orgánico total. Y si quieres ir mucho más allá, cromatografía. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta y es que si se va a tratar algún tema relacionado con las aguas residuales de Curtiembre. Mira, yo voy a poner muchos ejemplos. Voy a tratar de buscar algo de curtiembres, porque nosotros hemos hecho trabajos con curtiembres. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos trabajos con fenoles, tenemos trabajos con pesticidas, tenemos trabajos con colorantes, tenemos ahora trabajos con la industria farmacéutica. O sea, realmente las moléculas que se han ensayado son muchas, ¿sí? Podría buscar algo, si la persona que está haciendo la pregunta está interesado en la industria de curtiembre, yo puedo buscar algún trabajo y podríamos analizar algunas remociones que se han hecho en curtiembre en particular. Tengo para decirle a la persona que el problema de la curtiembre es que el proceso es muy complejo, porque es que los procesos avanzados de oxidación, cuando hay metales pesados presentes en las aguas, no son muy eficientes, ¿sí? No son tan buenos. Son más buenos para compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la industria curtiembre.
Ok, ingeniero. Bueno, voy a hacer aclaraciones sobre el proceso ya de la parte de inscripción al curso. Las inscripciones al curso están abiertas hasta el día 13 de agosto en horas de la mañana, pues porque el curso inicia ese mismo día. Las inscripciones se realizan a través de la página de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Entonces deben ingresar a www.aceicubogotá.com y en el slash de eventos escogen el evento, pues que es para este caso es el curso teórico de uso de procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. En la parte inferior le dan realizar inscripción y completan el formulario para realizar el pago. Tenemos en este momento, nosotros manejamos diferentes categorías para el precio. Estas categorías dependen pues del posicionamiento de la persona con respecto a la profesión principalmente, si son estudiantes de pregrado, si son profesionales en otras áreas o público pues en general, o si ya están asociados, entonces dependiendo de eso tenemos un costo. Los invito por favor a que revisen en la página y cualquier inquietud que tengan adicional se pueden comunicar conmigo a través del correo de la asociación que es dirección@acicubogotá.com. La página es acicubogotá.com. No sé si exista alguna otra pregunta. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ingeniero. De todas formas, para todas las personas que están conectadas en este momento, yo terminando la sesión, les voy a hacer el envío a través de los correos electrónicos que utilizaron para inscribirse, toda la información del curso y los enlaces en los que pueden ingresar para pues revisar la información nuevamente de los contenidos y para que puedan hacer el proceso de inscripción. Ingeniero, tenemos una pregunta de parte de Jacqueline Quintero, quien hace referencia acerca de un congreso que se va a hacer en Caquetá. Si usted tiene alguna información. Sí, sí, se va a hacer el Congreso Nacional de Procesos Avanzados de Oxidación, el que yo le alcancé a comentar ahora. Eh, es, es en noviembre, creo, no estoy seguro, creo que es en noviembre. Puedo buscar la información y si ella necesita el dato, con mucho gusto lo mando, pero también puedes entrar a colocar así, Proceso Avanzado de Oxidación del Congreso Colombia, y ahí ya te aparece la información en Google. Y ahí están todos los datos de cuándo va a ser, es en la Universidad del Caquetá. Entendido. Entonces, bueno, ingeniero, agradecerle por su tiempo, por la colaboración, por la disposición que tiene para brindarnos un poco del conocimiento pues que usted ha adquirido durante todos estos años de experiencia. Y invitarlos pues a todos a que se inscriban y pues aprovechen de esta oportunidad, ya que tenemos pues algunos beneficios importantes en el proceso de inscripción. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Agradecerle también al Consejo Profesional de Ingeniería Química por pues por la ayuda que nos brindan y el apoyo que siempre nos dan para realizar este tipo de sesiones y pues desearles a todos una feliz noche. Ingeniero, entonces muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces nos vemos dentro de Nos 15 días. veríamos en 15 días. 10 días. Sí, 10 días, sí, En señor. 10. Entonces, muchas gracias y pues Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Cualquier duda, bueno, puede comunicar a través del correo. Muchísimas gracias. Feliz bueno. Buenas noches a todos.